Henry Ford tenía tanta razón al decir: quien deja de hacer publicidad para ahorrar dinero es como si parara el reloj para ahorrar tiempo. Hoy, en Únicos, no vamos a parar el reloj para ahorrar tiempo, pero sí vamos a detenerlo para que disfrutes de lo mejor de la publicidad en el país de la mano de Daniel Nasta, quien nos hablará de sus inicios y de los 50 años de Publicitaria Nasta. Yo empecé con una agencia extremadamente chiquitita. Como decía nuestro aviso, muchos empiezan en un garage, nosotros empezamos en una ferretería. Está bien. Nuestro anfitrión estudió en el Colegio Internacional de Asunción, nació en Clorinda, pero por casualidad, porque su madre solo fue a visitar a sus tíos. Yo nací en Clorinda. ¿En Clorinda? En Clorinda. Mi madre fue a visitar a mi tío, se rompió la bolsa en Clorinda, por eso digo que soy argentino por accidente. De casualidad, acá. De casualidad, me naturalicé paraguayo a los 20 años. Su papá era sirio y su mamá argentina. Hijo de un gran periodista. Cuentan que cuando tenía 7 años escucha a su padre por la radio y con la inocencia que caracteriza a un niño desesperado y con lágrimas en los ojos pide que lo ayuden a sacar a su padre de la caja, o sea, de la radio. Recuerdo cuando papá fue a una radio por primera vez, yo tenía 7 años, lo escuché a mi papá hablando en la radio y me puse a llorar. Quiero que mi papá salga de esta caja. Entonces, papá, para que yo le perdiera miedo a la radio, me llevó, para que yo conociera lo que era una estación de radio y todo lo demás. A los 11 años ya da sus primeros pasos en la radiofonía en Radio Cáritas y comenzó a grabar radionovelas con el actor español Ricardo Turia, aunque su primer trabajo en las radios fue ser la voz comercial de ellas. Yo fui a ayudar a un español que tenía una audición de radio en Radio Cáritas, los domingos a la mañana, el club del Pato Donald, y después dejó de venir por 3 meses y yo hice la audición por 3 meses. ¿Cuántos años tendrías en esa época? 11 años. 11 años. 11 años, sí. Fue a estudiar a Estados Unidos de América gracias a una beca que ganó. A su vuelta estudió Relaciones Públicas. Tuvo la mejor tesis de su promoción, pero siempre tuvo más amor a la publicidad que a las relaciones públicas. Estudié Relaciones Públicas en el Instituto Superior Internacional de Relaciones Públicas, tuve la mejor tesis, pero me apasionaba más la publicidad que las relaciones públicas. Escribió varios libros y entre ellos 2 libros de nombres raros y cuenta que por insistencia de Humberto Rubín es que escribe su primer libro. Escribió también un libro de frases que dice la gente y lo llamó Tocar de Oído. Yo he escrito varios libros, vos sabés, el de los nombres raros, que la gente me para en la calle, por Está ejemplo. Buenísimo. Y yo siempre le contaba a tu papá, che, Humberto, vos sabés que encontré, y se mataba de risa, y un día me dijo, tenés que escribir un libro. Yo escribí mi primer libro por insistencia de tu papá. Gran amante del arte, poseen una colección de más de 7.000 obras y hoy pudimos disfrutar en la Fundación Texo de algunas de esas obras. Hoy, en Únicos, Daniel nos habla de su vida y sobre todo sobre la publicidad y sus logros nacionales e internacionales. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por recibirme en la fundación. Bueno, no sé si es fundación o qué, porque hay un cartel de... Esta se llama Casa Texo. Texo. Casa Texo. ¿Y por qué hay un cartel de consulado? Porque yo soy cónsul honorario de Jordania. Ah, sí, desde el 2002, que fui nombrado después del fallecimiento de mi padre. Se dieron los procesos y entonces yo lo ayudaba a papá en el consulado. Me iban a nombrar vicecónsul y en el entretiempo falleció, así que se inició todo el proceso y continuó la tradición de mi padre. Qué maravilla lo que estoy viendo de entrada. ¿Ya para dónde vamos? Para acá. ¿Para allí? Para acá. Vamos, ahí bueno, vamos ¿no? a hacerla. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me.
Gracias, Dani, por recibirnos en casi tu casa también, ¿verdad? ¿O no? Esta era mi casa, ahora Era mi tu oficina. Acá yo vivía antes de casarme. Sí. Hace unos días fue el 50 aniversario de Nasta. Pero no quiero Nasta. Publicitaria Nasta. Pero no quiero solamente hablar de eso. Quiero hablar de todo lo que es y todo lo que ha sido tu vida hasta el momento y todo lo que va a venir. Pero es imposible no hablar de Publicitaria Nasta también, ¿verdad? Sin Tantos duda. años. 50 años. 50 años. ¿Cómo empezó eso? Mirá, yo estudié en el Inter, después tuve una beca en Estados Unidos con el programa American Field Service. Mi papá periodista, por lo tanto, de alguna manera, recuerdo cuando papá fue a una radio por primera vez, yo tenía 7 años, lo escuché a mi papá hablando en la radio y me puse a llorar, quiero que mi papá salga de esta caja. Entonces, papá, para que yo le perdiera miedo a la radio, me llevó, para que yo conociera lo que era una estación de radio y todo lo demás. Y después me tocó grabar algunas novelas con Ricardo Turia, famoso actor español que me invitó. Él decía el precoz actor infantil José Daniel Nasta. Bueno, entonces, sin querer queriendo, yo fui a ayudar a un español que tenía una audición de radio en Radio Cáritas los domingos a la mañana, el club del Pato Donald. Después se fue el español, vino Tito Siegfried, que era un miembro de la Iglesia Adventista que tenía una capacidad de imitar sonidos increíbles. Y yo me acerqué y le dije, mira, ¿te puedo ayudar? Bueno, venía a ayudarme. Había días que él no venía y yo dirigía la audición. Y después dejó de venir por 3 meses y yo hice la audición por 3 meses. ¿Cuántos años tendrías en esa época? 11 años. 11 años ya. 11 años, sí. Y un día entró el padre Sudupe que medía, no sé, para mí 3,5 metros de altura y me echó delante de todos. Estaba aburrido de que yo dirigiera el programa porque le parecía que era demasiado infantil y era un programa infantil. Pero bueno, fui a mi casa llorando porque me había echado, pero digamos, siempre tuve relación con los medios. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. ¿Naciste en Paraguay? Yo nací en Clorinda. En Clorinda. En Clorinda. Mi madre fue a visitar a mi tío, se rompió la bolsa en Clorinda, por eso digo que soy argentino por accidente. De casualidad, casi. De casualidad, me naturalicé paraguayo a los 20 años. Decime, ¿y los papás de dónde son? Mi padre es sirio, ¿Sí? Y mi mamá es argentina de ascendencia española. ¿Y cómo llegaron a Paraguay? ¿Cómo llegó? Mi papá, el señor Jorge Daniel, mi tío Jorge, el padre del doctor Juan Daniel Damos, era el primo hermano de papá. Entonces, cuando vinieron de Siria, tío Jorge se instaló en Paraguay y papá quedó en Buenos Aires. Entonces, papá iba y venía siempre y ayudaba a la colectividad siria a hacer compras en Buenos Aires. O sea, él era el comprador y el despachante de la mercadería de todos los paisanos. ¿Había muchos en Paraguay? Sí. Yo recuerdo que vivíamos en la calle Cerro Corá entre Iturbe y Yegro, al lado de los Mendelssohn. El otro día justamente hice un programa con la familia Salomón, Sí, claro. que también estaban en Cerro Corá, y yo le preguntaba justamente cómo era la colectividad en esa época, o cómo venían, quiénes eran, había muchos extranjeros, y me dijeron ellos, había muchos sirios, venían muchos. Y bueno... Bueno, decime, a ver, llegó tu papá a Paraguay, decime cómo llegó. Llegó, se instaló, ¿qué hizo? Y mi papá tenía un negocio, tenía una ferretería. Entonces nosotros vivíamos de la ferretería y ¿Cuántos? por otro lado él escribía en la tribuna. ¿Tenías hermanos? Perdón, quiero saber un poco. Tengo un hermano. Un hermano. Un hermano que hoy, esa ferretería hoy se transformó en Lincoln. O sea, yo me dediqué a la parte de los medios de comunicación, el lado más romántico de mi padre, y mi hermano se dedicó a los bulones, las tuercas, los tornillos y desarrolló Lincoln, ese monstruo de empresa que es hoy. Texo es un holding de agencias de marketing que tiene su origen en una agencia de publicidad que es Nasta, que cumple 50 años este año justo.
que después decide ampliarse horizontalmente y abre otras agencias, tanto de publicidad como de medios, y después incursiona también en otros ámbitos que tienen que ver con la vía pública, el trade últimamente. Entonces hoy es el grupo líder en el negocio del marketing en Paraguay. Hoy son 11 empresas en total y también tenemos alguna operación en el exterior. Empezaste a los 11 años, te vas llorando. A los 11 años, sí, después fui a Estados Unidos. Cuando terminé el colegio, ninguna de las carreras que existían me llamaba la atención hasta que estudié Relaciones Públicas en el Instituto Superior Internacional de Relaciones Públicas, tuve la mejor tesis, pero me apasionaba más la publicidad que las relaciones públicas. ¿Y cómo era Paraguay en ese sentido? ¿Cómo era a nivel publicitario? Muy bohemio. O sea, tenías radios, tenías periódicos, tenías carteles, eran carteles hechos de chapa donde los tenías que contratar por mucho tiempo. No había la tecnología que hay hoy. También tenías los carritos con altavoces que iban recorriendo por los diversos lugares. Y la verdad que era un momento de mucha bohemia. Yo empecé con una agencia extremadamente chiquitita. Como decía nuestro aviso, muchos empiezan en un garage, nosotros empezamos en una ferretería. Está bien. No, pero vos vendías, David. ¿Vos vendías? ¿Salías a vender o era más el cerebro? No, yo salí a vender. ¿Y te acordás quién fue tu primer cliente? ¿Sí? El Centro Cultural Paraguayo Americano, sí. Fue el primer cliente que fui a visitar y que, ¿Lo conseguiste? Que nos contrataron, sí. Sí, lo recuerdo, la pucha, ¿cómo uno se va a olvidar del primer cliente? Después con el tiempo creamos el logotipo, el CSPA, todo eso. Bueno, NASDA es una agencia creativa, una agencia de ideas. Trabajamos en base a estrategias y construimos ideas a partir de esas estrategias. Es decir, nosotros creemos que nuestro principal diferencial no es pensar ideas por ideas nomás, sino que tienen que ser ideas que solucionan. Para nosotros las ideas valiosas son las que realmente solucionan una necesidad o satisfacen un problema, sean de las marcas o sean de la sociedad. Acabo de terminar de escribir un libro que lo voy a lanzar en junio, que se llama Lo que el mundo enseña, que de alguna manera son mis memorias profesionales. Yo he escrito varios libros, vos sabés, el de los nombres raros, que la gente me para en la calle, por ejemplo. Buenísimo. El otro día en un shopping viene un chico joven y me dice, señor, mi novia tiene un nombre raro, así como se llama, y me contó el nombre de la novia. Pero digamos, lo interesante de eso es el hecho que un libro de nombres raros estimula a los jóvenes a leer. Cuando todo el mundo se queja... Le llama la atención que hay ahí. Le llama la atención porque son historias reales, ¿verdad? ¿Y cómo nació en vos eso? ¿Cómo nació en vos eso? El hacer un libro con eso, ¿de dónde viene? Yo soy un curioso nato, Luis, ¿verdad? O sea, entonces un día me contaron que un señor se llamaba Verdulino. Verdulino. Verdulino, en Brasil. Entonces yo dije, mi Dios, Verdulino. Y lo anoté. Después otra vez encontré una lista de personas, un señor que se llama Lucilo Semen López, ¿sí? Lucilo Semen López, y otra señora Santa Aurea Brites. Entonces yo dije, mi Dios, ¿cómo puede ser? Y yo siempre le contaba a tu papá, che, Humberto, vos sabés que encontré, y se mataba de risa, y un día me dijo, Dani, ¿por qué no hacemos un programa un domingo a la mañana en la radio? Y entonces vos anotás, tenés que escribir un libro. Yo escribí mi primer libro por insistencia de tu papá. No
lógicamente uno siempre piensa, ¿será que voy a tener elementos o Wow, temas para escribir un libro habiendo tantos? Hay una famosa historia de un libro, Gorky Park, escrito por Martin Cruz Smith, donde era un proyecto para hacer un golpe de Estado en Rusia. Y entonces estaban hablando varios de la KGB y dice, es el cumpleaños de Dmitri. Ah, sí, ¿qué le regalamos? Y alguien dice, vamos a regalarle un libro. No, ¿para qué? Si ya tiene uno. Entonces uno siempre se pregunta, puta, ¿será que yo voy? Perdón, mi francés me salió. ¿Será que uno va a tener tema para escribir un libro? Bueno, y empecé con esta recopilación. El programa fue un éxito porque llamó muchísima gente, se enganchó. Tu papá reía con cada nombre de una manera tan espontánea. Después escribí un libro de frases, cosas que dice la gente, que se llamó Tocar de Oído, porque la gente tiene más sabiduría de lo que realmente parece si uno se pone a escuchar. Un día entra una ordenanza a las 7 de la noche. Entra a mi oficina. Señor, permiso. Le quiero pedir que me preste 50.000 guaraníes porque tengo que pagar mi examen. Yo lo miré a este muchacho y dije, este tipo merece que le preste porque tuvo la fortaleza de venir a pedirme. Imagínate entrar al presidente de la empresa, pero el tipo tuvo la entereza. Porque usted sabe, señor, que Dios nos dio una cabeza para ganar dinero y un corazón para gastarlo. ¿Qué? Yo dije, esto puede ser una frase de Woody Allen y es genial en una película. ¿De dónde sacaste eso? Le dije. No, a mí se me ocurrió. Dios nos dio una cabeza para ganar dinero y un corazón para gastar. Para gastar. ¡Wow! Eso es tocar de oído. Entonces, me puse a anotar frases que decía la gente. Para terminarte la historia, cuando este chico vino a devolverme los 50.000 guaraníes, le dije, no, es un regalo mío, olvídate. Te lo mereces casi. Te lo mereces por haber tenido la entereza de venir a pedirme plata con absoluta corrección, ¿verdad? Entonces, la vida es de los que se atreven. Y si yo te tengo que decir algo, Luis, yo te podría decir que mi vida, que tuvo muchos altos y bajos, como todo, nunca la vida es lineal, sino que va ahí, ¿verdad?, hasta que vos seguís. Yo creo que se resumen en dos preguntas. Una pregunta que en inglés es, what if? ¿Qué pasaría si? Y la segunda es, ¿pourquoi pas? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué pasaría si yo hiciera tal cosa? ¿Por qué no? Y realmente yo hoy siento así, mirando atrás, que realmente fueron los grandes estímulos míos para hacer cosas. ¿No te privaste de nada? La verdad que... ¿Te quedó algo en el tintero? No, yo te digo que no me arrepiento de ninguna de las cosas que hice. Me arrepiento de algunas cosas que no hice, pero de las cosas que hice siempre acabé aprendiendo algo. Sobre Daniel hay muchas cosas que se pueden decir. Sobre todo lo que yo de forma personal admiro es su inquietud, su querer estar siempre activo, siempre metiéndose en todo lo que él pueda meterse, esas ganas de querer hacer, sobre todo, esas ganas de querer pasar de las ideas a la acción, es algo que yo admiro mucho de él. Creo que todos los que formamos parte de NASTA admiramos y por eso es que creemos que lo que él supo hacer en NASTA es ahora una responsabilidad grande que nosotros tenemos porque tenemos que llegar a ese mismo nivel y tenemos que saber hacer como él lo supo hacer. Para llegar a hacer eso que hoy sos, tuviste que trabajar mucho. ¿Cómo era la época, la publicidad en la época de la dictadura? Siempre me intrigó eso. ¿Había control, no había control? ¿Cómo se movía eso? Yo creo que había, ¿cómo te puedo decir? Un control natural. Un criterio propio de lo que podía. Un criterio propio. Recuerdo una anécdota. Teníamos la cuenta del LAP, Líneas Aéreas Paraguayas.
Y un día nosotros habíamos creado un jingle para la app, así como creamos la famosa película de los niños que inventaban el servicio del app y decía gracias a la creatividad de estos niños esta película ha sido posible. Bueno, en uno de los tantos momentos creamos un jingle para la app. Y el coronel Calvet, que en ese momento era responsable, un día estaba volando con el general Stroessner y estaban escuchando radio y aparece el jingle del app. Dice el general, ese jingle me tiene aburrido. A los 3 minutos había recibido una llamada para cancelar el jingle, que no se emitiera más en ninguna radio. Sí, pero yo te diría que nosotros no sufrimos yo no tengo ningún recuerdo de haber, como tienen sí amigos míos en Brasil, donde tuvieron digamos que cambiar muchas campañas. Y vos fijate que la famosa canción de Chico Buarque, Cálice, decía, cálice, afasta de mí, así, cálice. O sea, en el fondo, esa canción salió porque no se entendió de que en realidad era el cállese. Aparte de mí, ese cállese. Entonces se tomó como que era un cálice. Yo pensé que era un cáliz. ¿No? Sí, ¿verdad? Entonces, yo lo que te quiero decir es que acá fue más una cuestión de limitaciones naturalmente propias, donde la creatividad funcionaba por caminos poco conflictivos y poco conflictuados. Una de las cosas que te puedo decir es que nunca me metí ni acepté meterme con el tema de campañas políticas. La posición personal del contratado es indelegable. Vos tenés que estar día y noche. Entonces, yo no lo sentía como un estilo mío de gestión. Entonces, digo, ¿para qué me voy a meter en eso? Y aparte, los clientes nos pedían, queremos una empresa que pueda representarnos a nosotros frente al político que estuviera enfrente sin ningún tipo de anticuerpos. ¿Por qué? Porque si vos haces una campaña política, es lógico que quedás pegado a ese candidato. Ya está social. Y lo que he visto de amigos míos es que aquellos que decidieron dedicarse a la política nunca más pudieron volver a la publicidad comercial. El tipo de relacionamiento yo creo que es de complementariedad. Daniel tiene un montón de cosas que yo no tengo y yo tengo algunas que él no tiene. Ejemplo, él es un experto en el relacionamiento público. De hecho, estudió Relaciones Públicas, pero aparte es natural. Él es un emprendedor nato. La verdad que ahí también eso es algo que él constantemente está estimulando para hacer cosas nuevas. Y yo estoy estimulando, mi trabajo es focalizar toda esa energía que hay en dirigirnos a un punto en particular que ha sido acordado previamente. Decime una cosa, ¿cómo se llegó a esa confianza internacional en la agencia? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron haciendo? Y mira, Luis, fueron muchos años de viajes, de contactos, de ir a golpear puertas, de participar en festivales. Gracias a Dios, Nasta tuvo todos los primeros premios de una agencia de publicidad paraguaya en el exterior. También Publicitaria Nasta, que hago siempre la distinción porque publicitaria me pareció más interesante que Nasta Publicidad, porque había muchas, Cumbre Publicidad, Eros Publicidad. Entonces nosotros desde el nombre queríamos establecer una diferencia, por eso elegimos Publicitaria Nasta. Hoy, cuando nosotros en el 2006 decidimos juntar las empresas que teníamos y creamos el grupo Nasta, nos dimos cuenta de que conflictuaba el concepto del grupo con la marca Nasta. Entonces tomamos la decisión de que quedase la marca Nasta a la agencia y que el grupo o el holding se transformase en una marca más genérica, y ahí nace Texo en el 2010. ¿Qué es el holding? ¿Qué abarca el holding? ¿Qué empresa? El holding abarcan todas las empresas que están en el mercado en la parte de publicidad.
Está Nasta, está Lupe, después está Brick, está OMD, Media Brand, la media de Lupe, Mediata, que es otra agencia de medios. O sea, fuimos expandiendo. Hay otra empresa que se llama Wildfire, que se dedica a la parte digital, que también tenemos una operación en Panamá de Wildfire, que hemos empezado. Y tenemos VPR, que hace la parte de cartelería en vía pública. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. Yes, I wanna go, yes, I wanna feel, yes, I wanna know, show me how to heal it all. I got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on, you watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I've been needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I've been needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me and I couldn't sense the pain. Pero empezaste muy de jovencito a tener actividad en todo, ¿verdad? Un niño a tener ya trabajo en Sí. locutor. ¿Cantabas también? Cantaba, sí. También cantaba, Sí, hacía jingles. Mis primeras creatividad fueron jingles. ¿Pero por qué esa inquietud? ¿No te decían nada tus papás de pequeño o ellos te animaban a que hagas eso? Mira, mi padre siempre me dijo, haz lo que te guste. No hay precio para las cosas que a uno le gustan. Y en la medida que vos hagas lo que te gusta, vas a poder ser más feliz que si haces algo solamente por dinero. ¿Cuándo ganaste tu primer dinerito? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Fue una campaña que hicimos para el Banco Brasil a nivel Latinoamérica, que empezamos con una campaña acá en Paraguay, después fuimos a Montevideo, tomamos la cuenta del Banco Brasil en Montevideo, y ahí conocí al gerente general de todas las agencias del exterior del Banco Brasil. Y entonces me dijo, Daniel, ¿qué harías a nivel latinoamericano? Y creamos una campaña para el Banco Brasil a nivel latinoamericano que publicamos en Time, la revista Time, en Progreso, en Visión. Esas revistas ya no están más. Después, años más tarde, fuimos la primera agencia que publicó avisos para Peugeot en CNN, porque también coordinábamos toda la publicidad de Peugeot a nivel Latinoamérica. Empezamos con 6 mercados y después en 5 años teníamos 18 mercados, incluyendo las islas del Caribe. Fui a Cuba para hacer publicidad de Peugeot. A Cuba. A Cuba. ¿Tú sabes lo que es estar en La Habana ahí y decir, ¿cómo hago publicidad aquí? Porque vos entrabas y veías carteles en Cuba solamente de cerveza y después decían, yanquis, hijos de su madre, váyanse al carajo. O sea, los carteles de Cuba estaban así, muy estimulantes, muy claro. Directo. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos publicidad de Peugeot en Cuba? Y estaba el historiador de la ciudad. Entonces me fui a verlo y le dije, señor, tengo una idea que puede ser buena para la ciudad y que puede ser buena para Peugeot. Quiero poner carteles delante de los edificios más importantes de la ciudad donde cuente la historia en un lado y en el reverso esté la publicidad de Peugeot.
Me gusta, me dijo. Y me autorizó. Hicimos eso. De otra forma, Imposible. no podríamos haber hecho ni en radio, ni en nada. Ahí sí que está controlado todo. Claro, claro. It's a beautiful day. The sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away. You're on the road, but you got no destination. You're in the mud, in the maze of her imagination. Your love is done. Todo el transcurso del, no sé, estudiante, no estudiante, ¿cómo era tu vida personal? ¿Cómo era ¿Eras buen chico? ¿Eras muy loco? Yo siempre fui un tipo tranquilo. ¿Sí? Sí. Muy inquieto. ¿Y cómo es? Tranquilo pero inquieto. No, tranquilo en el sentido de que no tuve escándalos ni grandes historias o despelotes en mi vida. Ajá. Entonces, pero yo era inquieto en el sentido de hacer cosas. Siempre quise hacer cosas. Y vos sabés que cuando uno hace reflexión, yo creo que la palabra que a mí me define es acción. O sea, yo siempre hice cosas y conseguí y me equivoqué siempre haciendo cosas y aprendiendo de ellas. Entonces, yo incorporé, digamos, la frase que la peor gestión es la que no se hace. Es cierto. No existe peor. Vos hacés, claro, corres el riesgo de equivocarte, pero peor es no hacerlo. Porque con la equivocación aprendés algo y cuando repetís, lo corregís. Las frases le salen rápidamente. Una vez vino a dar una charla acá, una charla inspiracional. Nos dijo, bueno, hagan cagadas, pero hagan cagadas nuevas. Es decir, eso para nosotros fue como queriendo romper un poco también el paradigma, ¿verdad?, de la gestión empresarial, ¿verdad?, de evitar los errores, de tratar al máximo de no equivocarse. Él, sin embargo, viene y nos dicen, hagan cagadas, ¿verdad?, pero hagan cagadas nuevas. Es decir, no tener miedo a equivocarse, porque una persona que no tiene miedo a equivocarse es la única persona que hace las cosas, ¿verdad? Texo hoy representa a los 5 mayores holdings de publicidad del mundo. ¿Cómo? A través de la horizontalización de creación de empresas competitivas. Hace poco llamó a un concurso una empresa, uno de los anunciantes más importantes de Paraguay, y se presentaron 4 empresas Texo. Y ellos nos dijeron, nos sorprendió porque cada una hizo una presentación absolutamente distinta. Nosotros teníamos nuestras dudas de cómo podía ser, ahora entendemos cómo funciona el holding. Y yo les dije, yo todavía no vi esas presentaciones, ni Raúl Barrao, que es nuestro CEO, las dio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de concursos, de agencias, el holding llega hasta un determinado punto y después corresponde a la gestión estratégica a cada una de las empresas en forma individual. Después vimos las presentaciones y nos dimos cuenta, efectivamente, cada empresa siguió su camino filosófico, estratégico y con sus propias herramientas. Así que... Qué bueno eso. Sí, Esto es una lección que están recibiendo unos cuantos, ¿eh? ¿No tenés miedo ahora que agarren así mercado? Mira, como decía alguien, podrán copiar mis ideas, pero no podrán copiar mi mente. Y en este caso no se trata de mi mente, se trata de la mente de muchas otras personas que también están trabajando en el holding. La agencia de publicidad Nasta celebró 50 años de vida institucional con la exposición denominada Story Dreaming. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway. ¿Qué
plano ocupas ahora en el holding? ¿Cómo es tu vida? Yo soy el presidente del directorio de todas las empresas. Yo no tengo función ejecutiva en ninguna. Cuando yo estuve enfermo hace 5 años que tuve que empezar quimioterapia, yo reuní a mis hijos y les dije, ¿cuál es el plan B? Tenemos que tener un plan B para saber cómo vamos a continuar manejando el desarrollo de las empresas. ¿Quién de ustedes asume? Y me dijeron, ninguno de nosotros. Wow, ¿y qué quieren hacer? Nosotros queremos contratar un manager profesional que ocupe tu función. Muy bien, muy inteligente. Búsquenlo. Búsquenlo porque ustedes van a trabajar con él. Si yo lo busco, va a parecer que yo los bypaseo a ustedes. Pero si ustedes los buscan, ese señor va a saber también que tiene que trabajar con ustedes para el futuro. Y así contratamos a Raúl Barrau, que empezó en junio del 2014. Y él cumple la función ejecutiva de ordenar y de desarrollar el holding. Cuando yo vine estaba por verse y se vio y se constató en la realidad es que realmente ellos dijeron, ok, vamos a confiar en un gerente profesional que venga a poner ciertas cosas que nosotros como empresa familiar no tenemos, y lo hicieron y lo están haciendo, y eso hace que estemos mejorando día a día, año a año, y seamos cada vez una empresa profesional, una empresa familiar, que no deja de ser familiar, que tiene, más allá de que sea perteneciente a una familia, tiene un relacionamiento de todos nosotros como si fuéramos una familia, cada vez más profesional. Y eso nos hace únicos. Entonces, muchísima gente pasó por Nasta. Muchísima gente que hoy tiene sus propias empresas. Y vos sabés que es una historia muy interesante porque los exfuncionarios de Nasta crearon un grupo que se llama Degeneración Nasta. Todo junto, Degeneración Nasta. O sea, fueron degenerados por Nasta y mantienen un nivel de afecto y de comunicación con reuniones periódicas donde se encuentran los compañeros de trabajo. Otras generaciones. Claro. ¿Sí? Pero me pareció muy creativo, sí, claro, porque en realidad Degeneración Nasta, y si lo pones todo junto es Degeneración Nasta. Bueno, Degeneración Nasta es un equipo de exfuncionarios de la agencia que se siguen reuniendo, siguen formando parte, digamos, de alguna forma de la agencia, aunque ya no estén trabajando en el día a día, no están como funcionarios de la empresa, pero eso es lo que ayuda un poco Nasta también, del espíritu que se vive dentro, ¿verdad? Del compañerismo, de trabajar con personas para personas. Entonces, por más que este grupo de personas ya no formen parte de la agencia, ellos se sienten parte y siguen compartiendo, ¿verdad? Anécdotas o cuestiones que hicieron en su estadía, su paso por la agencia. O sea que es la primera vez, Dani, casi que no hablo, estoy callado. Realmente estoy encantado escuchándote, estoy yo mismo aprendiendo muchas cosas. Por eso te decía, alguno que va a escuchar ahora y a lo mejor tendría que tomar nota para sus empresas también, ¿eh? Mira, está en el libro, yo cuento mi filosofía y mis cosas, y yo siempre digo, primero uno tiene que hacer lo que ama. Cuando yo voy a la facultad a hablar con los estudiantes me preguntan, ¿y se gana plata en eso? Le digo, no, por favor, no piensen en la plata viene como consecuencia del amor y la pasión que uno pone en aquello que le gusta. El otro aspecto es que uno consigue lo que negocia, no lo que merece. En todos los aspectos de la vida, ¿verdad? O sea, vos decís, no, yo merezco ganar tanto. No, vos no merecés ganar tanto. Vos vas a negociar y vas a tratar de negociar de la mejor manera posible cuánto te pueden pagar. O sea que yo tampoco no tolero dejar nada a media ni por el camino. Siempre, cualquiera sea la consecuencia, hay que cumplir. Luego tenés tiempo de cambiarla o variarla, pero primero cumplí. Estaba mirando ahí Fundación Texo para el arte contemporáneo. Y justamente decías hace un momento que estamos absolutamente rodeados de arte y de belleza.
Ahora vamos a hablar de eso. ¿Podemos tomar un poquito de agua? Y ahora seguimos hablando de eso. Me ha encantado la charla hasta ahora, fantástica. Bueno, mientras hablábamos y hacíamos esta linda charla, yo miraba todo a mi alrededor y estoy metido dentro de algo que me apasiona, que es el arte. Esto estás dentro de lo que es el propio arte. Y te preguntaba, ¿qué es la fundación? ¿Qué es la fundación? ¿Cómo es todo esto? Mira, yo te voy a mostrar después el primer cuadro que compré hace 50 años. Y la verdad es que se fueron juntando y sumando. Nosotros ya hace más de 30 años decidimos instituir como regalo para nuestros clientes pinturas. Qué bueno. Entonces creamos lo que se llama el arte de regalar. Qué lindo. Primero como publicitaria Nasta y después como las empresas Texo. Entonces nosotros enviamos cuadros a nuestros clientes de diversos artistas. Y a través de eso fuimos haciendo obras y fuimos juntando pinturas, comprando cosas. Y te digo, cuando llegó un momento dentro de lo que significa plantear el futuro, yo reuní a mis hijos y les dije, miren, yo puedo dividir esto entre 3 o podemos crear una fundación y que quede todo esto como un patrimonio cultural del país. Y decidimos crear la Fundación Texo para el Arte Moderno y Contemporáneo, donde construimos un museo que está en la ex oficina de Nasta en la calle Paraguarí. Y esto hoy es parte de una fundación y realmente representa una colección importante y significativa del arte en Paraguay. La Fundación Texo nace en el año 2016 a instancia de Daniel Nasta y de su familia. Daniel Nasta, un gran coleccionista de arte moderno y contemporáneo del Paraguay, también implementó varios programas, primero desde la publicitaria Nasta y posteriormente desde el grupo de empresas Texo, un sistema de apoyo y de mecenazgo a las artes visuales, específicamente al arte contemporáneo. ¿Podemos dar una vueltita? Claro, así claro, me vas por contando, supuesto, un placer. Porque el arte, ojo, que el arte no son solo cuadros. Sí. Estamos viendo, no te quiero decir porque a veces la gente tenés que, el arte es tan relativo, te dicen, ¿verdad? Claro, que claro. Tenés sillas también. Sí. Yo te cuento una cosa. Las sillas fueron lo que a mí me dieron, lo que me dio respuesta de cómo dimensionar el arte. Por ejemplo, te digo, esta es una silla que fue diseñada en 1927. Y vos la mirás y parece que es del 60 o del 70. Sin embargo, tiene 90 años desde que fue diseñada. Entonces yo dije, ¿qué cualidad de atemporalidad tiene una silla? Esta otra, por ejemplo, es del arquitecto Diego Vitar, que es un prototipo, él es paraguayo. Entonces, digamos, vos fíjate, la silla es el objeto más diseñado del mundo. Esta es una de Philip Stark, esta de Eero Saarinen, de Arne Jacobsen, se llama la silla hormiga. Esta es una silla de Ems que fue elegida por el MoMA, ¿Permiso? el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como el resumen del diseño contemporáneo del siglo XX. Este es el resumen. Entonces, si vos te pones a pensar, esta silla era el antiguo directorio del Banco de Asunción, que nosotros acabamos comprando muebles y que, digamos, hoy es parte de este patrimonio. Esta es una silla de Le Corbusier también de la década del 20. Y esto que tenés acá fue un proyecto que Martín Nasta inició con unos arquitectos paraguayos y se envió a una exposición a España como parte de competir en una cuestión. Esta es la típica silla cable, ya un poco más sofisticada. Más refinada, sí. Y yo te diría que la joya de la colección es esta silla que está acá, que es regalo Permiso. de la ex embajadora italiana en Paraguay. Es una silla egipcia del siglo XVII. Sí, yo la miro
y no puedo terminar de dimensionar lo que significa recibir un regalo y la generosidad de Antonella y su marido Gerardo, que cuando estaban embalando para regresar a Italia, se miraron y dijeron, esto tiene que quedar acá. Y realmente, por eso está en un pedestal. La Fundación Texo para el Arte Contemporáneo tiene varios programas. Uno es justamente el de poder seguir ampliando la colección de arte. Por otro lado, también exponer obras de arte contemporáneo que no solamente están ligadas al arte urbano, sino también al arte popular, por ejemplo, del Paraguay, arte popular e indígena. Hay un sistema de entrevistas y de encuentros con artistas y gestores culturales, porque a nosotros también nos interesa dar la palabra a los artistas, gestores y actores de la cultura en nuestro país. Bueno, hicimos un pequeño viaje a través de las sillas y las historias o los diseñadores, pero está lleno de todo tipo de obras de arte, pero siempre hay un origen. Sí, este es el primer cuadro. Este fue tu origen. Que yo compré, de Ricardo Yusman, que fue socio mío en Publicitaria Nasta, que trabajamos juntos 50 años hasta que él falleció. Y fue el primer cuadro que efectivamente yo pagué. Y a partir de ahí se desarrolló todo el resto. Entonces, hay una cantidad de 7.000 más o menos, ¿verdad? ¿O es exacto? ¿O sí, más. Estamos justamente, es un proceso permanente, porque ahora lo que estamos haciendo es tratar de darle un sentido más ¿cómo te voy a decir? Más técnico a la colección. Porque esto fue lo que yo llamo es el viaje de mi ojo, ¿verdad? Yo fui estableciendo las relaciones con los objetos principales, y ahora que tenemos la fundación y que tenemos un director artístico que sabe de arte mucho más que nosotros, nos está dando algunos puntos de vista para que nosotros podamos ir completando áreas y años en los cuales no hemos adquirido obras. Daniel es una persona admirable en el sentido que es un gran entusiasta. No solamente eso se le ve en el trabajo, ¿verdad?, con sus empresas, sino también se ve en esa pasión que tiene por el coleccionismo, que está ligado en su mayor parte al arte. Eso fue lo que a mí me conectó también, no solamente con la familia Nasta, sino sobre todo con Daniel, ¿verdad? Ese entusiasmo que él tiene, ¿verdad? Y sobre todo, algo que es muy importante destacar es la libertad que le da a las nuevas generaciones. Esto es una maravilla. Vos sabés que cuando yo llegué a Paraguay tenía una necesidad de visitar y ver obras de arte, porque acostumbrado a estar en Europa, que está lleno de museos, al que le gusta esto, se le crea la necesidad de disfrutar, de regalarle a los ojos estas maravillas, y de verdad saber que ustedes están haciendo esto, y yo no dimensionaba hasta dónde es y lo enorme que es. Yo lo que te quiero Tenés decir... buen ojo, ¿eh? Tenés buen ojo. El viaje del ojo, sí, eso Tenés es. buen ojo. Y yo quisiera mostrarles esto que está acá. ¿Qué es? Este es el texto que Facundo Cabral me escribió la última vez que salimos a cenar antes de que lo mataran en Guatemala. Si el pez grande se come al chico, el secreto es crecer. Fue el 16 de marzo del 2010. Qué bueno. Y yo lo que les quiero decir es que cuando uno hablaba con Facundo era una persona que te tiraba frases así de una manera muy intensa. Y me dijo eso, yo me quedé. Y cuando lo acompañé a su casa, le dije, escribime. Y por supuesto guardé, lo encuadro, yo trabajo acá, este es mi escritorio, y miro todos los días, porque también es un estímulo para continuar haciendo cosas. Me encanta lo que puso, ¿eh? Lo que puso es muy fantástico. real, ¿verdad? si el pez grande se come al chico, el secreto es crecer. Tal cual. Crecer. ¿Dónde estamos? ¿Qué es exactamente este lugar? Y esta es mi oficina, acá yo trabajo. Siempre rodeado de arte hasta acá. De inspirarme con todo esto, ¿verdad? Rodeado. ¿Y esto qué es? Este es un afiche que tiene que ver con la fundación y el trabajo de Contar el Arte, que va a ser el miércoles 2 de mayo, que Paz Encina va a venir a hablar
es parte del proyecto de la fundación y el branding de la fundación. Así que estamos nosotros, en este caso hay Martín Nasta es el vicepresidente ejecutivo y el director artístico de Freddy Casco, y ellos están llevando con un staff propio los programas culturales adelante que nosotros desde Texo decidimos establecer que sean nuestro foco de responsabilidad empresarial es la identidad y la cultura paraguaya. Esta es una manera a través del arte donde nosotros tratamos de estimular. Pero también hay cosas que para mí tienen un valor emocional. Esos son dibujos de mis nietos que están ahí. Está el dibujo de mi hija del corazón que se llama Victoria, que me hizo y quiero que esté en tu escritorio. Por supuesto, claro que tiene que estar. Entonces, de verdad, qué excelente trabajo están haciendo, que siempre has hecho por lo visto. Me encantó hacer este programa contigo, porque siempre lo digo, al estar fuera tanto tiempo me perdí de tantas cosas que ocurrían. ¿Cierto? Me perdí de muchas cosas y estoy reconstruyendo todo esto y esto es un lujo. Lo que ustedes hacen es una maravilla, de verdad. De verdad te felicito. Por eso yo lo que te quiero significar también, Luis, es que vos te perdiste de cosas aquí y ganaste de cosas afuera. Esas cosas de afuera te hicieron quien sos hoy. Por eso el libro que voy a editar ahora en junio se llama Lo que el mundo enseña, justamente porque uno tiene que salir al mundo y abrirse al mundo. Yo veo mucha gente, especialmente un determinado nivel de argentinos, que te dice, no, pero en Buenos Aires es diferente. Qué tristeza que solamente la medida sea la comparación con un lugar determinado. Cuando el mundo es mucho más ancho, cuando el mundo es mucho más amplio, y lo que uno tiene que hacer es ir a ver lo que uno no es, lo que uno no sabe y lo que uno no conoce. Eso es lo que nos nutre a uno y lo va haciendo una persona más completa. Me ha encantado este viaje. ¿Podemos seguir viajando los dos y mirando el resto? Con mucho gusto. ¿Vamos para allá? Vamos. Hoy pudimos conocer un poco más de la vida de Daniel Nasta y Publicitaria Nasta. Todo un ejemplo de lucha y superación y no quedarse estancado en el tiempo y seguir avanzando. Gracias por darnos tanto a través de todos estos años y hoy poder disfrutar de sus libros, su arte y todo su saber.